Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a este día miércoles. Hoy tenemos miércoles 7 de abril, estamos iniciando el cuarto mes del año 2021, así es que Dios nos permite poder iniciar también un nuevo tema. Desde el mes de enero, febrero y marzo estuvimos estudiando lo que era el libro de Cantar de los Cantares, más sin embargo, ahora vamos a comenzar a estudiar un nuevo tema. Hoy tenemos un nuevo tema que el Señor nos va a permitir poder estudiarlo, poder abrir su palabra y poder ser enseñados por Él. Así es que bienvenidos siempre. Buenos días, Carlita, Dios te bendiga. Gracias por estar conectada. Poco a poco se van a ir conectando más personas para que puedan estar pendientes de la transmisión de este día. Como siempre lo hacemos para dar inicio a la clase de este día, queremos orar y entregarle al Señor este tiempo y queremos pedirle que sea Él con su Espíritu Santo que siempre nos ayude y nos fortalezca, ¿verdad? Así es que si se me ayudan y vamos a orar y a entregarle al Señor este tiempo. Vamos a entregarle a Dios este tiempo. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos solo a ti, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda adoración, Señor. Una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, para reconocer que sin ti no somos nada, para reconocer, Dios mío bendito, que sin tu presencia nuestras vidas se morirían, se secarían en medio de este mundo, Señor. Espíritu Santo, nos sentamos a los pies de Cristo para poder ser enseñados por su palabra. Por favor, ábrenos los tesoros de tu palabra, Señor, para poder aprender de ella, para poder extraer, Señor, esas perlas que tú has dejado guardadas, escondidas, Señor, para que nosotros podamos entenderlas, para que nosotros podamos vivirlas, Señor, y sobre todo poder andar en ellas cada día de nuestra vida. En esta hora pongo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Ahora nos ponemos delante de ti, oh Dios, para que seas tú obrando, transformándonos por medio de tu palabra. Que esa palabra fresca transforme nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones y aún, Señor, nuestra forma de caminar sea afectada por medio de tu palabra. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, oramos en esta hora. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar conectados nuevamente. Mabelita, qué bueno poder tenerla por acá con nosotros nuevamente. Liz, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a dar inicio a lo que es el nuevo tema. Hoy iniciamos un nuevo estudio y vamos a confiar en que el Señor nos va a seguir enseñando como lo ha hecho hasta este momento. El tema que vamos a ver ahora y vamos a poder estudiar se llama el Sermón del Monte. Probablemente muchos de nosotros ya conocemos con respecto al Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7 nos muestra lo que es conocido como el Sermón del Monte. A este sermón, estos 3 capítulos que el Señor Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos, estos 3 capítulos son conocidos como el sermón más grande de todos los tiempos. El maestro de maestros, el Señor Jesús, habló estas palabras a las multitudes que lo seguían, pero también a todos sus discípulos. Y eso es precisamente lo que vamos a estar aprendiendo. Vamos a estar estudiando, como siempre lo hacemos, versículo a versículo, cada una de las palabras que Jesús dijo cuando Él habló el Sermón del Monte. Pero para poder llegar a estudiar cada uno de los versículos del capítulo 5 de Mateo en adelante, vamos a dar una pequeña introducción para que entendamos mejor qué es el Sermón del Monte. Todos nosotros sabemos el Sermón del Monte. Es, como ya lo dije, lo vuelvo a repetir, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y es una compilación, es una recopilación de las enseñanzas que Jesús dio a las multitudes, y el evangelista Mateo lo agrupó en 3 capítulos. Eso es el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte para nosotros debe de ir mucho más allá que un simple
discurso dado por el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento vamos a introducirnos al Sermón del Monte. En el antiguo tiempo el Señor Jesús, cuando habló con Moisés, cuando habló con Israel, el Señor le dio leyes, les dio mandamientos para que ellos pudieran vivir su vida regido a esos mandamientos. Déjenme decirle de paso que no hay solamente 10 mandamientos. 10 mandamientos son los que nosotros leemos en Éxodo capítulo 20, pero en realidad cuando Dios le dio a Moisés la ley, ahí habían 613 mandamientos. 10 de ellos Dios los registró en las tablas de piedra, pero los otros el Señor se los habló al pueblo de Israel por medio de Moisés. Así es que quiero que para empezar, para estudiar el Sermón del Monte, nosotros debemos entender, debemos analizar y debemos comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto, que eso es precisamente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no solamente son 3 capítulos del Evangelio de Mateo. El Sermón del Monte es básicamente una introducción al nuevo pacto que el Señor Jesús vino a hablarnos, vino a mostrarnos y vino a dejar para que nuestras vidas sean regidas por ellos. Ninguno de nosotros como cristianos puede caminar a la deriva, puede caminar sin sentido, sin saber a dónde va. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos tener normas, tener reglas a las cuales sujetarnos. Así como una casa en lo natural, un hogar, una familia tiene reglas en su casa, también en la casa de Dios hay reglas que nosotros como sus hijos debemos conocerlas, debemos aprenderlas y debemos sobre todo saber interpretarlas para que no estemos errando, para que no estemos creyendo algo errado o algo diferente al mensaje central que el Señor Jesús quiso mostrarnos. Muchas veces este Sermón del Monte, al entenderlo mal, al desconocer el significado, nosotros podemos fallar, podemos errar. Nosotros sabemos que el Sermón del Monte inicia con las 9 bienaventuranzas, que vamos a ver cada una de ellas. Y nosotros podemos comenzar a verlas, a interpretarlas a nuestra manera y nos podemos equivocar como seres humanos. Pero ahora con la ayuda de Dios vamos a poder estudiarlas, vamos a poder leerlas y analizar qué es lo que el Señor Jesús quiso realmente decirnos para poder andar, caminar en esas leyes que Dios dio para la iglesia. En Jeremías capítulo 31 y el versículo 31 en adelante, el Señor habló al pueblo de Israel. Yo los animo que no solamente escuchen la palabra, sino que tengan su Biblia y tengan un cuaderno donde anotar si les fuera posible, ¿verdad? Si no, pues está bien, con oír la palabra también somos muy bendecidos. Pero en Jeremías capítulo 31 y el versículo 31, Dios habló a su pueblo Israel. Dios le dio a Israel la promesa de un nuevo pacto. Dice Jeremías 31 y el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con toda la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán pueblo. Esta es la promesa que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Ahora,
Si algo que podemos notar en estos 3 versículos que hemos leído, en primer lugar, es que Dios estaba hablando con Israel acerca de un nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, inmediatamente a nosotros se nos viene a la mente que hay un pacto antiguo o un pacto anterior. Si Dios está prometiendo un nuevo pacto para Israel, significa que ha habido también un pacto antiguo o un viejo pacto, si le queremos llamar de esa manera. Ahora, aquí claramente dice el Señor en el versículo 12, no como el pacto que hice con sus padres. Cuando nosotros recordamos al pueblo de Israel, ellos salieron de la tierra de Egipto y llegaron al monte Sinaí. Cuando Israel estuvo en el monte Sinaí, estuvieron acampando alrededor de ese monte aproximadamente 1 año y medio. Y mientras ellos estuvieron a las faldas del monte Sinaí, ahí sucedieron muchas cosas importantes en la historia de Israel, que para nosotros también tienen verdades espirituales importantes, que la hemos estudiado en otras clases, pero con la ayuda de Dios vamos a estudiarlas y a recordarlas nuevamente ahora en esta clase del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como lo dije al principio, es la introducción al nuevo pacto. Para nosotros poder entender plenamente y de una mejor manera el Sermón del Monte, necesitamos entender un poco el pacto antiguo o el anterior pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. En Jeremías 31 estamos leyendo que Dios ha prometido para Israel hacer un nuevo pacto. El nuevo pacto, mis amados hermanos, era la promesa, es la promesa que Dios tiene para Israel. Lastimosamente, el pueblo de Israel no abrazó, no amó, no aceptó Israel el nuevo pacto. ¿Por qué nosotros entendemos que Israel no aceptó el nuevo pacto? Porque el nuevo pacto tiene un mediador o un representante. El representante del nuevo pacto es nuestro bendito Señor Jesucristo. Al pueblo de Israel desechar a Jesús como el enviado de Dios, a rechazar a Jesús como el Mesías, ellos estaban rechazando todo lo que Jesús tenía dentro de él. Israel el día de hoy está esperando al Mesías. Israel no es parte del nuevo pacto. Israel rechazó a Jesús. Israel ha rechazado el nuevo pacto. Israel, el pueblo, la nación de Israel, lastimosamente, tiene un velo puesto en sus ojos. Sus ojos están velados, dice la palabra de Dios, y ellos no entienden. Israel ha sido dejado cautivo, voy a decirlo de esa manera. Ha sido dejado sus ojos velados para que los gentiles podamos entrar al nuevo pacto. Básicamente, cuando nosotros entendemos el nuevo pacto, eso nos provoca ganas de llorar y alegría y emoción, porque Dios dio el nuevo pacto a Israel. Aquí lo está hablando Dios con Jeremías, el profeta Jeremías, y le está diciendo, habla a la casa de Israel, habla a la casa de Judá. Es importante que nosotros veamos estos detalles de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros ahora en día. Dios le dice, dile a la casa de Judá y a la casa de Israel. Dios estaba hablando esto en primer lugar a su pueblo Israel, pero ellos rechazaron a Jesús, ellos rechazaron el nuevo pacto. Ellos todavía están bajo el pacto antiguo. Ellos todavía creen en Moisés, y eso no está mal, está bueno. El problema es que si hay algo viejo que ya pasó de moda,
¿Por qué no aceptar lo nuevo? Y eso es lo que Israel ahorita no entiende, no comprende. Por eso, mis amados, nosotros debemos, en primer lugar, tener amor por el pueblo de Israel. Y como dice la palabra de Dios, debemos orar por Israel. Debemos orar por la paz en Israel. Debemos orar para que las promesas totales, completas, se cumplan en el pueblo de Israel. Pero también debemos agradecer a Dios porque al pueblo de Israel rechazar a Cristo y el nuevo pacto, básicamente Dios nos abrió a nosotros el nuevo pacto. Por eso es importante que nosotros estudiemos y entendamos qué es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el nuevo pacto que Dios le ha dado ahora a la iglesia. ¿Por qué? Porque Israel lo rechazó. Israel será libre. Israel saldrá de su cautiverio, pero hasta 2000 años después. Hasta después que la plenitud de los gentiles, de nosotros los gentiles, entremos en las promesas de Dios, entonces Israel, su velo de sus ojos será quitado. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 11. Estamos estudiando el Sermón del Monte, pero para poder entender el Sermón del Monte, en primer lugar tenemos que entender que hay un pacto antiguo y hay un nuevo pacto, porque el nuevo pacto es el Sermón del Monte. Pero si no entendemos el antiguo pacto, menos podremos entender el nuevo pacto. Por eso fue que Dios precisamente dio el antiguo pacto y se lo dio a Israel, para que nosotros ahora, teniendo el panorama completo, nosotros entendamos el antiguo pacto y todavía mejor aún, entendamos lo que el nuevo pacto significa para nosotros. Israel no entendió. Israel, sus ojos están encubiertos, están velados, están tapados sus ojos y ellos no entienden. Hasta el día de hoy, Israel sigue esperando al Mesías que vendrá a liberarlos. Miren qué triste. Y nosotros sabemos que Jesús vino. Jesús vivió, Jesús nació en este mundo, Él dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que tengamos esperanza, para que tengamos salvación por medio de su nombre. Israel no entiende eso. El pueblo judío no acepta esa salvación que Jesús vino a darnos. Por misericordia, nosotros podemos entenderlo. Pero fíjense lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Sería bueno que usted en su casa leyera todo el capítulo 11 de Romanos. Por el tiempo nosotros no podemos leerlo todo, solamente algunos versículos. Dice Romanos capítulo 11 y el versículo 1. Dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta Pablo y habla de Israel. ¿Ha desechado Dios a Israel? Pregunta Pablo. Y luego se contesta y nos dice, en ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Dios le ha dado un castigo a su pueblo. Pero ¿qué más dice? Porque también yo soy israelita, dice Pablo. Yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte? Esto es lo que Israel ha hecho. Dice, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado. Y dice Elías, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero dice en el versículo 4, pero ¿qué le dice la respuesta divina a Elías? Le dice, no, Elías, no has quedado solo tú como israelita. Le dice Dios, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal.
Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La nación de Israel no reconoce a Cristo como el Mesías, mas sin embargo, por gracia, por misericordia, por amor de Dios, hay un remanente, hay un grupo que Dios ha guardado a través de todas las generaciones, que ellos han creído, que ellos han aceptado al Mesías y ellos han recibido vida eterna. Pero la mayoría de judíos o israelitas no entiende esto. Miren el versículo 7. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, dice. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás, oiga, fueron endurecidos. El resto del pueblo de Israel fue endurecido. Únicamente el remanente que Dios ha escogido de los judíos, de los israelitas, ellos son los que han conocido a Jesús como el Mesías. Pero el resto, dice el versículo 7, el resto de los israelitas han sido endurecidos. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu. Oiga, qué fuerte esto. Y lo dice el apóstol Pablo con mucho entendimiento. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Estupor es algo que con sus ojos no ven, con sus oídos no oyen, no entienden por ese espíritu que hay sobre ellos. ¿Quién se los dio? Dios, dice. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Qué fuerte estos versículos. Pero mire todavía el versículo 24. Por eso le digo, lea todo el capítulo 11 de Romanos en su casa para que usted vea todo lo que le ha ocurrido y todo lo que sucede con Israel, con Dios y con la iglesia que somos nosotros. Dice Romanos 11 y el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, hablando de la iglesia, y contra naturaleza fuistes injertados en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales de Israel serán injertados en su propio olivo. Y el versículo 25 dice, porque no quiero. Esta ya es la advertencia de Dios y del apóstol Pablo para nosotros. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí nosotros vemos el propósito del por qué Israel tiene espíritu de estupor sobre su vida, sobre sus ojos y sobre sus oídos. ¿Por qué? Dice claramente el apóstol Pablo, para que la plenitud de los gentiles puedan entrar a las promesas de Dios. Con estos versos y muchos versículos más, nosotros podemos entender que todo lo que Dios le prometió a Israel, su pueblo, su amada, Dios ahora nos lo ha dado también a nosotros los gentiles. Luego dice en el versículo 26, después de que toda la plenitud de los gentiles haya entrado, dice, y luego todo Israel será salvo. Déjenme decirles que el pueblo de Israel, sus ojos serán desvelados. El velo que ellos tienen sobre sus ojos se les quitará hasta que los 2000 años, que es la era de la gracia, la dispensación de la iglesia termine. Entonces Israel entenderá lo que nosotros por misericordia ahora entendemos por la palabra de Dios. Ahora, Israel va a reconocer a Jesús
2000 años después, estamos hablando en la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús venga en la segunda venida, dice Zacarías, que Jesús descenderá del cielo, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos. Y cuando Israel vea a Cristo descender del cielo, va a llamar la atención los orificios que tiene en sus manos y en sus pies. E Israel irá donde Jesús y le dirá: ¿qué heridas son esas que hay en tus manos y en tus pies? Así nos dice la palabra de Dios. Y Jesús amablemente y con amor les dirá: estas heridas las hicieron mis amigos en la casa de mis amigos. Y entonces el pueblo de Israel entenderá que al Mesías, que aquel Jesús, aquel profeta que ellos crucificaron, era el Mesías, el enviado del cielo para salvarlos a ellos. Pero eso sucederá hasta después que Jesús venga en la segunda venida. Mire qué impresionante. Todo esto es hermoso porque Israel no está desechado por Dios. Israel ha sido dejado un momento velado, cautivo con un espíritu de estupor, para que todos nosotros los gentiles podamos entrar a formar parte de todas las promesas que Dios le ha dado a Israel. Por eso es importante estudiar el viaje de Israel, estudiar el Éxodo, estudiar el Levítico, estudiar toda la Biblia, porque de ahí entendemos que lo que Dios le ha prometido a Israel también es una promesa espiritual para nosotros. Así como Dios le prometió a Israel una tierra por heredad, también Dios nos ha prometido a nosotros el cielo por heredad. Él mismo es nuestra herencia en los cielos. Así es que todo lo que Dios le dio a Israel, también nosotros somos parte de ellos espiritualmente. Entonces estamos leyendo en Romanos 11 y el versículo 26, que después que los 2000 años de la iglesia, la dispensación de la gracia haya terminado, entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Oiga, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué impresionante lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a Israel. Ahora, recordémonos, veamos lo que hemos estudiado hasta estos minutos. Estamos estudiando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la introducción al nuevo pacto que el Señor Jesús vino a darnos a nosotros, la iglesia. Pero para nosotros entender el nuevo pacto, necesitamos entender el pacto antiguo. El nuevo pacto, Dios lo habló a Israel. Dios se lo dio a Israel. Lastimosamente, ellos rechazaron el nuevo pacto. ¿Por qué rechazó Israel el nuevo pacto? Simple y sencillamente porque rechazaron a Jesús. No lo reconocieron. Para Israel todavía Moisés, David siguen siendo sus líderes preeminentes, pero ellos no aceptaron a Jesús. La promesa del nuevo pacto que se les dio entonces a los judíos, ahora es dada a la iglesia, es dada a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo viene y Él nos habla el nuevo pacto. Ahora, ahí vamos entendiendo la importancia, por qué nosotros debemos de estudiar el Sermón del Monte y entenderlo, porque ellos, el Sermón del Monte, son las leyes que Dios nos ha dado a nosotros para que vivamos, nos rijamos por medio de ellas. El Señor libertará a Israel en su momento, pero ahorita es el tiempo que Dios en su misericordia y en su bondad nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos entender
el nuevo pacto que Dios nos ha dado a nosotros. El Evangelio de Mateo, como ya dijimos, es el que básicamente nos ha dado todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ahí está lo que el Señor Jesús habló a sus discípulos y a las multitudes. Ahora, ahí están las semillas de todos los sermones. Mire, podríamos pasar un año, quizás hasta 2 años podríamos pasar estudiando todo este Sermón del Monte, porque son semillas de lo que Dios está diciéndole a su pueblo. Así es que, mis amados, nosotros tenemos que entender la importancia de lo que Dios nos ha dejado a nosotros escrito en el Sermón del Monte. Oiga bien lo que voy a decirle. Nuestro destino eterno y nuestro lugar en la eternidad está determinado por el grado de este mensaje del Sermón del Monte que nosotros hayamos vivido y desarrollado en nuestras vidas. Fíjese qué importante, qué grave y qué delicado es esto. De la manera de cómo nosotros entendemos y vivimos el Sermón del Monte, eso determinará nuestra posición y nuestro grado de gloria en la eternidad. ¿Estoy exagerando? No. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 y el versículo 19. Mateo 5, 19 dice, de manera, dijo Jesús, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Aquí está hablando el Señor Jesús después de que había hablado las 9 bienaventuranzas. Ya había hablado de que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. El Señor Jesús ahora nos dice a nosotros y nos pone a nosotros la responsabilidad y nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mire cómo el Señor Jesús está diciendo que de la manera como nosotros entendamos y enseñemos el Sermón del Monte, si los enseñamos mal, nuestra posición será mala en la eternidad. Si los enseñamos de una manera liviana, de esa misma manera vamos a ser recibidos y reconocidos también en la eternidad. Dice, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, oiga, cualquiera que haga los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Nosotros somos llamados a vivir estos mandamientos, a vivir el Sermón del Monte en nuestra vida, para que podamos enseñarlos. Y ya vamos a ver cuando lleguemos a Mateo 5 y el versículo 1. Esta apenas es una introducción que estoy dando, pero cuando veamos en el versículo 1 de capítulo 5 de Mateo, ahí vamos a ver que nosotros podemos enseñar a otros sin hablar, sin estar diciendo, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, con nuestro caminar cristianos, estamos enseñando a otros. Solo póngase a pensar, como padres, como madres, nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos cómo ser cristianos. Si usted tiene malos hijos cristianos, no le eche la culpa a la iglesia. Examine su forma de caminar. Examine cómo es su vida cristiana delante de Dios y delante de sus hijos. Si tenemos malos hijos cristianos, es porque quizás nosotros somos malos cristianos también. Asimismo, si nosotros no entendemos el Sermón del Monte,
menos que los vamos a poder vivir, menos que los vamos a poder explicar a otros. Puede entender conmigo la importancia y la necesidad, la urgencia de entender el Sermón del Monte, no solo para saberlo y cuadrar a todos los demás y que los demás vivan como dice la Biblia. No, en primer lugar, para que yo pueda vivir según lo que estos mandamientos que Jesús me ha dado, pueda vivirlos. Así es, no debemos de acostumbrarnos entonces a solamente escuchar la palabra. Debemos ponerla por obra. Debemos andar en los mandamientos, en lo que Dios nos está hablando. Es por eso la importancia de saber escuchar, de saber a quién escuchamos, porque si no, no vamos a saber vivir la vida cristiana, no vamos a poderla vivir. Y cuando vengan las tormentas, cuando vengan las preocupaciones, cuando vengan las adversidades, entonces no vamos a saber cómo actuar. Mire lo que Jesús dijo aquí mismo en Mateo capítulo 5 y el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, dijo Jesús. Él estaba hablando el sermón del monte, el Señor Jesús, y los discípulos y las multitudes estaban escuchándolo. Y Jesús les dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchos cristianos y probablemente muchos de nosotros hemos dicho en más de una vez, no, es que es imposible, no, es que nadie puede cumplir la Biblia, nadie puede andar en lo que Dios dice. Déjeme decirle que estamos equivocados. Jesús dijo que nuestro llamado es ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. Necesitamos poner en práctica, así es, necesitamos poner en práctica todo lo que está escrito en el Sermón del Monte para que podamos vivir haciendo la voluntad de Dios. Y como dice mi hermana Hilda, de lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos jugando a ser religiosos, estamos jugando a ir a la iglesia. Necesitamos poner por obra los mandamientos que Dios nos ha dejado escritos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un contraste con el antiguo pacto. El Sermón del Monte es el nuevo pacto. El nuevo pacto es un contraste, es un complemento, es una réplica mejor o es un ejemplo mejor. La ley de Moisés es el antiguo pacto. El Sermón del Monte es la ley del nuevo pacto que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora necesitamos entender que estos dos pactos son muy similares, pero el antiguo pacto tenía deficiencias, tenía vacíos en la ley, como dicen los abogados. Habían vacíos que no podían ser cumplidos y eso es lo que nosotros debemos entender para ahora que tenemos el nuevo pacto, creer, entender y por misericordia de Dios caminar en ellos. Así es, el nuevo pacto es la actualización del antiguo pacto. Así es, muy bien dicho, muy bien entendido. Ahora, veamos algunas comparaciones entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Recordemos, mantengamos siempre en mente eso. Cuando digamos el antiguo pacto, estamos hablando de los 10 mandamientos. Estamos hablando de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y recuérdense, no solamente son 10 mandamientos, son 613 mandamientos que Dios le dio a Israel. ¿No me cree? Léalo. Ahí está en Éxodo capítulo 20, están los 10 mandamientos. Capítulo 21, 22 y 23. Ahí usted va a encontrar los otros mandamientos que hace un total de 613 mandamientos que Dios le dio a su pueblo Israel. Y aún los 10 mandamientos es difícil de cumplirlos. Pero ese es el antiguo pacto. Ese es el pacto viejo.
Por eso es que el nuevo pacto es nuevo, es renovado, es mejor, es actualizado. Por eso es que debemos conocer el nuevo pacto. Por eso es que estamos estudiando el Sermón del Monte. Pero antes de ver en detalle el Sermón del Monte, analicemos un poco, estudiemos un poco el pacto antiguo. Dice Éxodo capítulo 31. Todo lo que se ha dado en el antiguo pacto, Dios nos lo quiere dejar a nosotros como un ejemplo. Ahora, hay algo bien importante que no quiero dejar pasar antes de leer Éxodo 31. El pacto viejo o el antiguo pacto era perfecto. No significa que estaba deficiente. Era perfecto porque Dios lo había dado. Pero nosotros éramos el problema. Eso es bien importante que lo entendamos. Ya vamos a leer la escritura y vamos a ver cómo también la Biblia y el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, la ley es buena, la ley es santa, dice Pablo, la ley es perfecta. El problema en sí no era la ley, sino que éramos nosotros. Nosotros no podíamos cumplir esa ley porque el estándar de Dios es alto. Pero veamos un poco el pacto antiguo y veamos cómo es que Dios se lo dio al pueblo de Israel. Dice Éxodo capítulo 31 y el versículo 18. Éxodo 31 y el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, Moisés estaba en el monte Sinaí, Dios estaba hablando con Moisés y dice que Dios le dio a Moisés cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, que le dio 2 tablas. Le dio 2 tablas del testimonio y dice que son tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, vamos a comparar el nuevo pacto con el pacto antiguo. Vamos a compararlo. ¿En qué escribió Dios los 10 mandamientos? ¿Con su dedo? ¿En qué lo escribió? En tablas de piedra, dice claramente el versículo. En tablas de piedra. Veamos capítulo 34, versículo 1 en adelante. Éxodo 34, versículo 1 al 4. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Aquí Dios le estaba diciendo a Moisés que vuelva a repetir las tablas para que él escriba nuevamente con su dedo en esas tablas de piedra. Porque si ustedes se recuerdan, y más adelante lo vamos a ver también, cuando Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, el pueblo de Israel estaba abajo, juntamente con Aarón y los demás sacerdotes. Así es que mientras Moisés estaba allá y se tardó 40 días, el pueblo se cansó, el pueblo se aburrió y el pueblo pensó que quizás a Moisés lo había devorado algún animal. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando Moisés bajó, vio al pueblo que se había corrompido, vio al pueblo de Israel que se había hecho un becerro de oro porque Aarón se los hizo. Todo eso está en el capítulo 32 del Éxodo. Así es que cuando Moisés vio que el pueblo estaba idolatrando a los ojos de Dios mientras Moisés recibía la ley, Moisés se indignó. Vino sobre él la ira santa y quebró las tablas. Así es que por eso es que Dios ahora en el capítulo 34, Dios le dice a Moisés, hazte otras tablas y voy a volver a escribir los mandamientos como lo hice al principio. Pero dice en el versículo 2, estoy en Éxodo 34 y el verso 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Versículo 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra
como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como Jehová le mandó, y llevó su mano las 2 tablas de piedra. Ahora, el punto principal es este. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. ¿Qué representa las tablas? ¿Por qué fueron piedras en las que Dios le dijo? Aquí es donde está el punto que decíamos hace un momento. El problema no era la ley, el problema no era el mandamiento que Dios había escrito. El problema era a dónde fue escrito. Fue escrito en piedra. Y esas piedras representan el corazón del ser humano, el corazón del pueblo de Israel, así como también nuestro corazón es un corazón de piedra. Dios quiere escribir sus mandamientos en nuestro corazón. El problema es que nuestro corazón está hecho piedra por el pecado. Pero ahí es donde entra la promesa de Ezequiel 36. Vayan por favor conmigo a Ezequiel capítulo 36 y el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice el versículo 26, os daré un corazón nuevo. Eso es lo que Dios está haciendo y trabajando con nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros, un espíritu nuevo, y quitaré, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Las tablas de la ley fueron escritas en piedras porque las piedras están representando nuestro corazón. Y el antiguo pacto, el pacto de Moisés, las leyes, los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, no podían ser cumplidos porque estaban escritos en piedra. De la misma manera nosotros no podemos cumplir las leyes, el sermón del monte, si está escrito en nuestro corazón de piedra. Pero el Señor nos da la promesa para que nosotros, nuestro corazón sea cambiado. Dios quiere darnos un corazón de carne y hueso. Dios quiere quitar ese corazón de piedra que tenemos para darnos un corazón de carne. Y dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuándo vamos a poder cumplir el sermón del monte? Cuando nos dejemos transformar de nuestro corazón por Dios. Mientras el corazón esté de piedra, nos va a suceder lo que le sucedió a Israel. Los mandamientos de Dios son perfectos, los mandamientos de Dios son buenos. El problema es donde se escribieron en piedras. Lo mismo nos va a suceder con el nuevo pacto, aun y cuando el nuevo pacto es mejor, es más renovado, pero si nuestro corazón sigue de piedra, va a ser imposible andar en el nuevo pacto. Va a ser imposible cumplir el sermón del monte en nuestras vidas. Ahora, el punto principal de lo que he estado hablando en estos últimos minutos, el punto principal somos nosotros. Los mandamientos de Dios son los mismos. Ya lo vamos a ver. Fíjese, nótelo. En Éxodo, Moisés dijo, no matarás. ¿Se recuerda? Es uno de los 10 mandamientos, no matarás. Ahora, en Mateo capítulo 5 y el versículo 21, Mateo 5, 21. En Éxodo, estamos comparando los 2 pactos, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Ambos son los mandamientos de Dios, son similares. Moisés dijo, no matarás. Pero aquí en Mateo 5 y el versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás.
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso lo dijo Moisés. Pero dice Jesús en el versículo 22, pero yo os digo, Moisés dijo una cosa, pero yo, dice Jesús, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Puede usted ver que los mandamientos son los mismos? Y déjeme decirle un poco más. Moisés dio el mandamiento no matarás, pero Jesús dice, sí, no matarás, pero ni siquiera vas a enojarte en contra de tu hermano, porque si te enojas, ya lo mataste en tu corazón. Mire qué impresionante. El Señor Jesús agarra el pacto antiguo de Moisés y le pone una norma más alta. Allá Moisés solamente dijo no matarás, pero ahora Jesús le dice cualquiera que se enoje contra su hermano ya pecó. Ahora, ¿cómo es posible? O cualquiera podría decir, entonces el nuevo está peor que el antiguo. Alguien podría pensar. Sí y no. Sí, el nuevo pacto tiene un estándar más alto dado por Dios. Pero ¿sabe cuál es el punto y cuál es la diferencia que nosotros debemos entender? Que en el antiguo pacto no estaba Jesús todavía. Él estaba en el cielo escribiendo sobre las tablas de piedra. En segundo lugar, en el antiguo pacto no había Espíritu Santo para poder darnos la gracia y la capacidad para cumplir los pactos. Pero la gran diferencia ahora del nuevo pacto es que nosotros ahora somos ayudados. Y mire, ahí sí que tiene gran disculpa el pueblo de Israel, porque Israel trataban de cumplir los mandamientos, los 613 mandamientos, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la asistencia del Señor Jesús. ¡Qué tremendo, qué fuerte eso! Pero para nosotros es todo lo contrario. Ellos vivían en la dispensación de la ley. Nosotros ahora vivimos bajo la dispensación de la gracia. Ahora, la gracia no es la tolerancia al pecado. No es eso gracia. La gracia es el poder para cumplir la ley de Dios en nuestra vida y en nuestro caminar. Esa es la gran diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto. El nuevo pacto nos enseña cómo vivir según el Espíritu Santo nos guía. Mire otro ejemplo. Dice aquí en Mateo capítulo 5 y el versículo 27. Oíste, dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso lo dijo Moisés en los 10 mandamientos. Pero, el versículo 28, pero yo os digo una vez más, Jesús elevando el estándar, elevando el mandamiento que había dado Moisés. Pero ahora yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sube o no sube Cristo el estándar de los mandamientos? Por supuesto que lo sube, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, que ahora Cristo mora en nuestros corazones, y al Cristo morar en nuestros corazones es la fuerza, es la capacidad para cumplir los mandamientos de Dios. Así es que, mis amados, no tenemos excusa. Nosotros estamos en un nuevo pacto, en un mejor pacto que Israel, porque Israel trató de cumplir los mandamientos con puro esfuerzo humano, con puro sudor humano, pero al final terminaban fracasando, terminaban fallándole a Dios. Ahora, nosotros no podemos cumplir el mismo patrón que Moisés,
Nosotros necesitamos, si pecamos, inmediatamente arrepentirnos, orarle al Espíritu Santo, pedirle que nos ayude a mantenernos fieles, que nos mantengamos firmes ante lo que Dios nos pide, ante la demanda y el estándar que Dios nos pide. Cuando nosotros entonces comprendemos el antiguo pacto, entonces tenemos una mejor comprensión del nuevo pacto. ¿En qué estaban escritos los mandamientos en el tiempo de Moisés? En las tablas de piedra. ¿Qué representan esas tablas de piedra? Su corazón y mi corazón. Pero Dios ya nos ha dado la promesa ahora a nosotros de quitarnos el corazón de piedra, porque Dios quiere escribir sus leyes en el corazón de carne para que las cumplamos, para que las vivamos a cabalidad. ¿Se puede? Claro que se puede. Se puede vivir en el estándar de Dios, no bajo el estándar del mundo. Y mire, aquí hay algo bien importante. Como dije al principio de la clase, así como en una casa hay reglas, por ejemplo, si los padres tienen hijos adolescentes, la regla puede ser no venir después de las 11 de la noche. Aquí nadie sale sin mi permiso. Aquí nadie hace esto. Hay reglas en una casa, iguales en la casa de Dios. Iguales en la iglesia de Dios. Dios tiene estándares, Dios tiene normas, Dios tiene reglas a las que nosotros debemos de sujetarnos. No podemos bajar los estándares de Dios. No podemos hacernos los del ojo pacho y decir, ay no, Dios me va a entender por qué lo hago. No, mis amados hermanos, nosotros necesitamos pasar bajo el estándar de Dios. No necesitamos bajar el estándar de Dios, y eso es lo que muchas veces, y más en estos tiempos en los que estamos viviendo, muchas iglesias bajan el estándar de Dios y comienzan a hacer y a meter cosas dentro de la iglesia que Dios nunca ni las quiere, ni las pide, ni son permitidas, porque los estándares de Dios no pueden bajarse. Alguien una vez hablando con respecto a la alabanza, ¿verdad? Y alguien me decía, ay, pero es que Dios va a escuchar mi alabanza. No importa lo que yo cante, si canto rap, si canto rock, si canto merengue cristiano, no importa, Dios me va a oír, porque Dios va a ver que mi corazón es sincero. Eso parece bonito, eso parece muy bien a la lógica del ser humano. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios tiene un estándar para la alabanza. Y dice, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es que adorar en el espíritu no tiene nada que ver con cumbia, merengue, ranchera, rock o lo que sea. Fíjese cómo muchas veces nosotros desfiguramos las cosas y las interpretamos a nuestro favor o a nuestra conveniencia. No podemos trade, no podemos transar, no podemos bajar los estándares de Dios. Dios tiene reglas, Dios tiene mandamientos, y nuestro deber no es bajarlos, es sujetarnos a los mandamientos que Dios ya ha establecido en su palabra. ¿Cómo debemos de conducirnos como cristianos? Aquí está la Biblia. Dios nos ha dejado el sermón del monte, el Señor Jesús nos lo ha enseñado para que nosotros podamos caminar en sus mandamientos. Así de sencillo. Pablo, veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 7. 2 de Corintios 3, 7. Todavía estamos en la introducción. Ténganme un poquito de paciencia. Ya vamos a entrar a lo que es el sermón del monte en el versículo 1 de capítulo 5. 2 de Corintios 3 y el versículo 7. Dice el apóstol Pablo: y si el misterio de muerte, aquí el apóstol Pablo está hablando una vez más del antiguo pacto y del nuevo pacto. Dice, si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras, ¿de qué estaba hablando Pablo? Del pacto antiguo, de los 10 mandamientos que le dio a Moisés en las tablas de piedra.
Dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el nuevo pacto? Y dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de la justificación. Aquí el apóstol Pablo una vez más nos está dando la comparación y llama al antiguo pacto, lo llama el ministerio de muerte. Qué sorprendente. Y luego le llama al nuevo pacto, le llama el ministerio de gloria. ¿Por qué Pablo le llama el ministerio de muerte a la ley, al antiguo pacto? Es sencillo, porque el propósito de la ley era exponer el pecado únicamente. La ley exponía el pecado, pero no nos daba, la ley no le dio la gracia ni las fuerzas a ningún israelita para cumplirla. Por eso es que era el ministerio de muerte, le dice Pablo. Pero ahora el ministerio de gloria, el ministerio de gloria le llama al nuevo pacto. Ahí sí hay poder, porque está el Espíritu Santo, porque está Cristo morando en nuestros corazones y ayudándonos para cumplir cada una de las leyes que Él ha dejado escritas en el Sermón del Monte. Romanos capítulo 3. Y el versículo 19. Romanos 3:19, ya tomé bastante tiempo para la introducción. Romanos 3:19 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley, oiga, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. La ley entonces únicamente fue dada para enseñarnos el pecado. Por eso Pablo le llama el ministerio de muerte, porque no nos daba vida, no nos daba la ayuda para poder cumplir lo que Dios nos pedía. Pero el nuevo pacto sí. En el nuevo pacto, si bien es cierto, Cristo ha subido el estándar, pero Él nos da la gracia, Él nos da su Santo Espíritu. El apóstol Pablo habla amplio y tendido en toda la carta a los hebreos, que ya la estudiamos. Ahí dice el apóstol Pablo varios aspectos de por qué el sermón del monte o el nuevo pacto es mejor y tiene mejores bases que el antiguo pacto. Veamos solo algunos capítulos. Hebreos 8, versículos 6 y 7. Hebreos 8, 6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, es el ministerio de Cristo, el ministerio de sumo sacerdote de Cristo. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto Cristo, oiga, Cristo es el mediador de un mejor pacto. ¿Quién era el mediador del antiguo pacto? Moisés. A Moisés se le dieron las tablas de la ley. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Es Cristo. Cristo bajó del cielo para enseñarnos cómo vivir el nuevo pacto. Cuando Jesús habló el sermón del monte, no crea que estaba diciendo nada más palabras por hablarlas. No, el Señor Jesús vivió su propio mensaje y eso es lo que nosotros debemos aprender e imitar de Cristo. Cristo es el mediador del nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, dice, versículo 7. Porque si aquel primero, el antiguo pacto, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Tiene lógica, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo. El antiguo pacto, dice, necesitaba ser renovado, necesitaba ser reemplazado, porque el antiguo pacto solamente nos enseñaba el pecado y lo único que podíamos hacer
es conmiserarnos y decir qué horrible soy, no puedo alcanzarlo. Pero el nuevo pacto te muestra tu pecado, mi pecado, pero el Espíritu Santo viene para fortalecernos y darnos la gracia. El sumo sacerdote o el representante entonces del nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos da la gracia. Se recuerda lo que decía Ezequiel 36:27. Dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, decía Ezequiel 36:27. El Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros es el que nos da la fuerza y la gracia para cumplir el sermón del monte. Por eso es que es importante que todos nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo. Ser bautizado en el Espíritu Santo no solamente es hablar en lengua. Ser bautizado en el Espíritu Santo es dejar que Él nos controle. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice que es vivir en el Espíritu, que es ser guiado por el Espíritu. Qué importante es ser bautizados en el Espíritu Santo para poder cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Una comparación más. Ya casi termino la introducción. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. ¿Se recuerdan que cuando Dios le dio a Moisés la ley, cuando él bajó, vio que el pueblo se había corrompido y que el pueblo estaba adorando a becerros de oro? Así es que Moisés, indignado, quiebra las tablas y Dios se las volvió a dar. Ya lo leímos eso, pero dice es Éxodo 32 y el versículo 28. Si ustedes se recuerdan, Moisés le dijo a todo el pueblo que habían pecado, que se habían corrompido delante de Dios, pero que aquella tribu que que diera un paso al frente, ellos iban a sacar su espada y iban a matar a sus hermanos por haber cometido idolatría. Así es que dice Éxodo 32 y el versículo 28, que fueron los hijos de Leví, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Cuando Dios le dio la ley a Moisés y Moisés bajó del monte Sinaí para darle la ley al pueblo, vio que se habían corrompido, vio que estaban idolatrando, y por eso murieron 3,000 personas. Mire qué fuerte. Eso era el pacto antiguo, esa era la ley de Moisés. Cuando la ley de Moisés fue dada, 3,000 hombres murieron. ¿Cómo 3,000 hombres murieron? Pero luego dice Hechos capítulo 2 y el versículo 41. Hechos 2:41. Cuando el nuevo pacto fue dado, cuando el nuevo pacto vino a ser ratificado o entró en función el nuevo pacto, 3,000 hombres vinieron a tener vida espiritual. Eso dice Hechos capítulo 2 y el versículo 41. Pedro, en el día de Pentecostés, lleno de la unción del Espíritu Santo, habla su primer mensaje con esa unción y con ese poder de Dios en su vida. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, la prédica que estaba dando Pedro, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire qué preciosa comparación. Cuando la ley de Moisés fue dada, 3,000 personas murieron en aquel día. Pero cuando el nuevo pacto es dado a la iglesia, 3,000 personas cobran vida espiritual, vida eterna. ¿Puede usted ver conmigo la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Definitivamente que es más glorioso, es más hermoso vivir en el nuevo pacto, en el cual Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de vivir en la dispensación de la gracia, en la dispensación donde el sermón del monte debe de ser vida en nosotros y debemos caminar conforme a lo que el sermón del monte
nos muestra. Entremos ahora. El Señor Jesús, Él compartió el sermón del monte. Él lo habló. Mire lo que dice el Salmo capítulo 40 y el versículo 8. Salmo 40 y el versículo 8. El Señor Jesús dice, este salmo es mesiánico, ¿verdad? Habla de Jesús. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice Jesús. Y tu ley está en medio de mi corazón. Mire la autoridad que el Señor Jesús tenía para hablar el sermón del monte. El Señor Jesús no vino a subir el estándar, a dar las leyes, los mandamientos del nuevo pacto, simplemente porque le parecieron bonitos. No, el mismo Señor Jesús vivía su vida día a día. Él vivía regido al sermón del monte. ¿Acaso no es importante para nosotros el sermón del monte? Yo creo que con esta introducción de más de una hora ha quedado sumamente clara la importancia del por qué necesitamos entender el sermón del monte. Cuando entendemos algo, entonces caminamos en ello. Si no lo entendemos, no lo podemos vivir. Por ejemplo, si yo quiero enseñarles a mis hijos inglés, voy a decir, si yo voy a enseñarles inglés a mis hijos, por supuesto que yo tengo que entenderlo, hablarlo, conocer el idioma para poder enseñarlo. Así el sermón del monte. Quien lo enseñó es nuestro bendito Señor Jesucristo. Es el sumo sacerdote de la iglesia quien enseñó el sermón del monte, porque él mismo vivía en esas reglas. Él mismo vivía bajo ese estándar. Mis amados hermanos, definitivamente necesitamos comprender el sermón del monte. Entremos ahora sí al sermón del monte. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, Jesús vio a la multitud. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Permítame quedarme aquí en estos dos versículos, porque hay muchos aspectos importantes y que nos da un trasfondo del inicio, del por qué se habló el sermón del monte. En primer lugar, ¿cuánta gente había ahí? En realidad no lo sabemos. Dice, había multitud de gente, había mucha gente. Dice, viendo Jesús a la multitud. Dice que él subió al monte. Es que miren, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, dice la palabra de Dios. Así es que cada detalle como Dios le dio a Moisés el antiguo pacto, está revelado aquí en este nuevo pacto. Dice que Jesús subió al monte. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Hay mucho que hablar con respecto a esto. Vamos poco a poco. Jesús subió al monte. ¿A dónde le dio Dios a Moisés los 10 mandamientos? ¿A dónde estaba Moisés? Dios le dijo a Moisés, sube al monte Sinaí y ahí voy a hablarte los mandamientos que quiero para mi pueblo. Moisés subió al monte para recibir la ley. Jesús subió al monte para poder dar la nueva ley. Esto es una comparación idéntica al antiguo pacto, cuando Dios le dio a Moisés toda la ley. Moisés sube al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos. Jesús sube al monte también a dar los mandamientos del nuevo pacto.
El monte se le llama o es conocido como el monte de las bienaventuranzas, porque precisamente ahí Jesús habló las bienaventuranzas. Ahora, hay una comparación muy preciosa, un paralelismo entre Jesús y Moisés. En el Antiguo Testamento dice Números 12 y el versículo 3 dice Números que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. En el Antiguo Testamento el hombre más manso fue Moisés. Pero ahora en el Nuevo Testamento, dice aquí mismo en Mateo, dice que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En el Nuevo Testamento tenemos al hombre más manso, el cual es Jesús. Mire cómo Moisés y Jesús son muy similares en cuanto a llamados, a ministerios, a lo que hicieron para el pueblo de Israel o para la iglesia. Moisés era el mediador del antiguo pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos. Jesús sube al monte a dar los mandamientos. Moisés era el hombre más humilde del Antiguo Testamento. Jesús era el hombre más humilde del Nuevo Testamento. Moisés, ¿qué más? Moisés fue advertido por un ángel. Solo anote estas citas. Éxodo capítulo 4 y el versículo 19, Moisés fue advertido por el ángel que podía ir a Egipto porque sus enemigos habían muerto. En Mateo capítulo 2 y el versículo 20, Jesús cuando nació también fue preservado por sus padres terrenales. Y en Mateo 2:20, el ángel le advirtió a José y a María que ya era seguro regresar a Nazaret. Mire las comparaciones entre Moisés y Jesús. Cuando Moisés nació, allá el faraón había mandado a matar a todos los niños del pueblo de Israel. Y su mamá de Moisés escondió a ese niño y lo metió en una canasta y lo dejó ir por el río. Y todos nosotros conocemos la historia. Cuando Jesús nació, Herodes mandó a matar a todos los niños para que el Mesías muriera en medio de todo eso, lo cual no pudo porque el ángel de Dios lo protegió. Así como fue protegido Moisés para no morir cuando nació, así también Cristo fue guardado y protegido para no morir por el enemigo. Todas las similitudes que hay entre Moisés y Jesús son impresionantes. Y eso es lo que estamos viendo y estudiando. Dice entonces aquí en primer lugar que Jesús subió al monte. El monte, mis amados, nos habla a nosotros de muchas cosas. Un monte en la Biblia es un lugar, es una posición que a nosotros espiritualmente nos enseña verdades bien importantes. Ahora, la iglesia de Cristo también debe de prepararse para tener una posición alta, una posición elevada. El escenario para la iglesia en los tiempos finales va a ser similar a este. La iglesia debe de subir, la iglesia debe de escalar a niveles, a posiciones, a lugares donde el poder y la gloria de Dios deben de manifestarse a través de su iglesia. Así como hizo el Señor Jesús, así como enseñó Jesús desde el monte. El monte entonces nos habla de un lugar, de una posición. Dice Isaías capítulo 2 y el versículo 2. Isaías capítulo 2 y el versículo 2 dice: acontecerá, oiga, lo postrero de los tiempos, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Mire qué importante. Me encantaría poder hacer un estudio de los diferentes montes de Israel para poder comprender el mensaje que Dios quiere darnos a través de los montes. Dice: el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ahora, aquí está hablando del milenio, pero también está hablando en los últimos días de la iglesia. Aquí está hablando no del monte de las bienaventuranzas como Jesús lo hizo. Aquí está hablando del monte de Sión.
que es un monte parecido. Y dice el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, de ese monte de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora, mire, esto nos muestra las tres tríadas que siempre se ven a lo largo de toda la Biblia. Está Israel, todo el pueblo de Israel, pero dentro de Israel está la ciudad de Jerusalén. Y dentro de la ciudad de Jerusalén está el monte de Sión. Y dice la palabra de Dios que en el milenio de este monte, no de Israel, no de Jerusalén, de este monte, del monte de Sión, de ahí saldrá la ley de Jehová. Este versículo va a tener un cumplimiento espiritual también en la iglesia, porque la iglesia está llamada a andar en las alturas y a poder enseñarle al mundo la forma como debe de vivir y de caminar. Lastimosamente ahorita no se puede ver eso, porque la iglesia está siendo trabajada y formada por Dios. Tristemente ahora en día la iglesia, ella aprende del mundo e imita al mundo. Pero vendrá el tiempo, vendrán los años donde la gloria de Dios será derramada sobre la iglesia, que la iglesia será cabeza y no cola como es ahorita, que la iglesia regirá, dirá las leyes, dirá cómo se debe de vivir para poder agradar el corazón de Dios. Así es que cuando Jesús subió al monte, es figura de Moisés subiendo al Sinaí para recibir la ley. Jesús subió al monte, es figura de cómo la iglesia también debe de subir a las alturas para poder mostrar la ley de Dios que ella misma ha recibido y ha entendido. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder enseñar a otros, a poder hablarles a otros de las verdaderas leyes de Dios. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y el versículo 14 nos dice este llamado de la iglesia que se cumplirá en los tiempos postreros. Dice 24:14 de Mateo, y será predicado el evangelio del reino. La iglesia es llamada a predicar. Nosotros que somos parte de la iglesia somos llamados a predicar el evangelio del reino. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La iglesia estará acá predicando, hablando, trayendo a salvación a las almas y que no se pierdan en el infierno. El monte. Estamos hablando acerca de que Jesús subió al monte. El monte, mis amados hermanos, habla de por lo menos 4 cosas. Habla de muchas cosas, pero por lo menos ahorita voy a decir 4 cosas. El monte nos habla de 4 cosas. En primer lugar, el monte nos habla de servicio a Dios. Éxodo capítulo 3 y el versículo 12. Éxodo 3:12, y él respondió, Dios hablando con Moisés, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando Dios comisionó a Moisés para que fuera a sacar al pueblo de Israel, Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios. Ahí Dios le habló y Dios le dice, Moisés, ve a sacar a mi pueblo, yo voy a estar contigo y tráeme al pueblo de Israel para que me sirva en este monte. En primer lugar, el monte nos habla de servicio a Dios. Dios quiere que nosotros seamos servidores. En primer lugar, servidores de Él. En segundo lugar, servidores de nuestros hermanos. Nosotros estamos quizás mal acostumbrados a que nos sirvan y que aquí estamos y que aquí vino el profeta, aquí vino el apóstol, aquí vino quien sea y que vengan y me sirvan. El reino de Dios
El reino de Dios no es así. El Señor Jesús dijo, el que quiere ser grande en el reino de Dios debe ser el servidor de todos. Debemos servir, no debemos estar esperando que nos sirvan. Nosotros debemos servir a Dios en el monte. El monte entonces en primer lugar nos habla de servicio a Dios. En segundo lugar, dice Éxodo 24 y el versículo 12, el monte nos habla de enseñanza. Éxodo 24, 12, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas. Una vez hablando del monte de Sinaí, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. El monte nos habla en segundo lugar, nos habla de enseñanza. ¿A dónde se subió Jesús para enseñar el nuevo pacto o el sermón del monte? Se subió al monte. El monte nos habla de enseñanza. Dios le dio a Israel, a Moisés, la ley en el monte para enseñarles cómo debían de caminar. Que nosotros podamos subir al monte y ser enseñados también por Dios. En tercer lugar, dice Isaías 27:13. Isaías capítulo 27 y el verso 13. Dice, en tercer lugar, el monte nos habla de adoración. Dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto. Oiga, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Aquí está hablando del monte de Sión porque está dentro de Jerusalén. ¿De qué nos habla el monte en este versículo? El monte nos está hablando de adoración. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba con la samaritana? La samaritana que le preguntó a Jesús, ella le preguntó y le dijo, Señor, ¿en este monte Gerizim debemos adorar? ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, sino que el que adora debe de adorar en espíritu y en verdad. El monte nos habla de adoración a Dios. En cuarto lugar, dice Lucas 6 y el versículo 12. Lucas 6, 12. El monte también nos habla de oración. 6 y el versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orándole a Dios. El monte nos habla en cuarto lugar de oración. De 4 cosas nos habla el monte. Nos habla de servicio, nos habla de enseñanza, nos habla de adoración y nos habla de oración. Ahora, si usted nota, estas 4 cosas de los que está hablando el monte, estas 4 cosas requieren esfuerzo de parte nuestra. ¿Servir no quiere esfuerzo? Claro que sí. ¿Enseñar no requiere esfuerzo? Claro que sí. Adorar a Dios no requiere esfuerzo de parte nuestra. Por supuesto que sí. Y la oración, todo esto tiene que ver con un sacrificio, con un esfuerzo de parte nuestra. Estamos en Mateo capítulo 5 y el versículo 1. Jesús vio a las multitudes y ¿qué dice? Subió al monte a orar. Todo eso nos habla el monte. Pero ahora, hay una interpretación más que es sencilla y natural. Jesús vio a las multitudes. En ese momento, cuando el Señor Jesús hablaba y enseñaba, todos nosotros sabemos que no habían micrófonos, ni amplificadores, ni nada de eso, sino que lo que hacían las personas que enseñaban, los maestros, los rabinos, como Jesús, lo que hacían era aprovecharse del viento. El viento puede llevar la voz de una manera natural a una extensión más larga.
Así es que la manera más simple por qué Jesús subió al monte es porque estando él en el monte, el viento iba a estar a su favor y su voz se iba a poder hacer oír a distancias más largas. Esa es la forma más sencilla de interpretar esta frase importante. Subió al monte, pero ya vimos todo lo que esta frase encierra. Moisés recibió las leyes en el monte nos habla de estas 4 cosas, el monte nos habla de sacrificio, pero luego en segundo lugar dice que Jesús se sentó. Cuando Jesús estaba en el monte, dice que Jesús se sentó para enseñar. Esta acción que Jesús toma de sentarse en el monte es también importante. Sentarse nos está hablando de una posición, nos está hablando de que él estaba parado y él se sentó. Normalmente los rabinos, los maestros en el tiempo de Jesús, cuando ellos enseñaban a sus discípulos, a sus alumnos, normalmente ellos caminaban. Ellos andaban caminando en las calles y andaban enseñándole, y los discípulos andaban escuchando y aprendiendo. Pero cuando el maestro tenía algo importante que decirle a sus alumnos, entonces el maestro buscaba un lugar cómodo para poder sentarse y enseñarles a ellos. Ahora, cuando Jesús vio a las multitudes, él subió al monte y se sentó. Esta acción de que Jesús se sentó es muestra de que lo que va a decir de aquí en adelante es algo sumamente importante, por lo cual nuestro oídito tiene que estar bien limpito y bien atento a lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos en el sermón del monte. Ahora, la manera en la que Jesús enseñó sentado era una manera muy común para él. Aparte era cómodo, aparte pues las personas se sentaban y también se relajaban para aprender. Quiero que veamos algunos pasajes viendo la manera como Jesús se sentaba para enseñar. Evangelio de Juan capítulo 8 y el versículo 2. Juan 8 y el versículo 2. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Déjame ver si estoy mal. Juan 8:2. Sí. Sí. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba sentado. Juan 8:2. Veamos ahora Marcos 9:35. Marcos capítulo 9 y el versículo 35 dice: entonces él se sentó, hablando de Jesús. Él se sentó y llamó a los 12. Miren, Jesús se sienta y llama a sus 12 discípulos y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, lo que hablábamos hace un momento. El punto que estamos ahorita enseñando es: Jesús se sentó para poder enseñar el sermón del monte. Pregunto, ¿cuántos de nosotros nos gusta sentarnos a los pies de Jesús para aprender? Si te gusta andar siempre corriendo y no, yo estoy ocupada, te pareces mucho o me parezco mucho a Marta. Andaba afanada y turbada mientras María se sentaba a los pies de Jesús. Es importante aprender a sentarnos a los pies de los maestros correctos para que nos enseñen. Lucas 5 y el versículo 3. Lucas capítulo 5 y el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Cómo estaba Jesús? Jesús estaba sentado. Mateo 26:55. Mateo 26 y el versículo 55 dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día, dice Jesús, me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Todos esos versículos nos muestran que Jesús enseñaba sentado.
relajado, así como comenzó a hacerlo también con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, él estaba diciéndolo sentado. El último versículo que dije fue Mateo 26:55. Un punto más, dice Hechos capítulo 1, con esto termino, Hechos 1 y el versículo 1. Dice Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, oiga, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús hacía y enseñaba. Esa es la manera correcta de predicar, como Jesús lo hacía. Debemos hacer para poder enseñar. Por favor, que nadie hable algo que no hace. Si usted no quiere vivir en santidad, no puede enseñar con respecto a la santidad. El Sermón del Monte es la ley de Dios escrita en las tablas de carne de nuestro corazón, ya no en las tablas de piedra. Hay unos pequeños aspectos más que me faltaron hablar del versículo 1 y 2, pero eso lo vamos a ver la próxima clase, el próximo miércoles, con la ayuda del Señor. Vamos a quedarnos hasta acá y vamos a darle gracias al Señor porque nos permitió poder empezar a estudiar el Sermón del Monte. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has permitido abrir tu palabra y una vez más, Señor, poder aprender de lo que tú nos has dejado escrito en tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que cada día podamos vivir este Sermón del Monte en nuestras vidas, que podamos entenderlo para poder ponerlo en práctica, para poder andar conforme a lo que tú nos quieres enseñar. En esta hora te damos gracias y bendice la vida de cada una de aquellas personas, Señor, que se han conectado para estar pendientes y escuchando la clase de este día. Te adoramos en esta hora, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias por estar pendientes de la transmisión de este día y con la ayuda del Señor, el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana nos volvemos a conectar. Hasta la próxima. Bendiciones.